Buenas tardes, estudiantes. Comenzamos esta sesión virtual de investigación de accidentes. Luego conectada a Ana Lidia Forero. De todas maneras, pues como les comenté en clase, la asistencia a estas sesiones virtuales no es obligatoria. Teniendo en cuenta pues, que es complicado conseguir eh, un momento sincrónico con la asistencia de todos los estudiantes. Pues de todas maneras, acá era como volver a mencionar un poco la primera sesión y algunas cuestiones que también tengan en cuenta, ya que obviamente ese sábado de noche pues ya tenemos el examen de primer corte. Entonces, nuevamente pues coloco las diapositivas y volver otra vez a reforzar la parte de las definiciones de accidentes de trabajo en lo que tiene que ver con la parte de la OIT. Entonces, pues tener, digamos, especial énfasis, y ya que esta semana ustedes están elaborando el ensayo sobre conceptos de accidentes de trabajo, por ejemplo, que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, manifiesta que es un suceso obviamente ocurrido. Ellos pues, no contemplan ahí la parte de repentino, pero es un suceso como tal que podría tomarse de manera como sinónimo como tal. Ya le doy la palabra a Ana. A ver, Ana, le voy a dar la palabra para que por favor, si quiere comentar algo. La escucho, la escucho. Voy a hablar, Ana, que ya lo convertí, la dejé moderadora. Si quiere hablar, podemos poner el audio. Eh, pues, tratando de mejorarlo. A ver, no sé si ya me escucha mejor ahí. Todavía no me escucha. Listo, vale. Entonces, no, ya igual acá verifiqué el volumen del altavoz y está en 100%. Vale, listo. Entonces, como les venía comentando, gracias Ana por manifestar eso. Básicamente, lo que estamos acá, lo estoy colocando acá es como para reforzar la actividad que ustedes están realizando esta semana, que es el ensayo sobre conceptos de accidentes de trabajo. Entonces, la definición de la OIT, pues básicamente es buena que la tengan en cuenta, por lo que les había comentado el sábado en clase, que es el accidente in itinere, y es la parte acá, si ustedes la ven en la parte inferior, lado izquierdo, que donde dice los accidentes que tengan los trabajadores en tránsito por las vías públicas. Entonces, la OIT, pues obviamente lo contempla como un accidente en itinere y como vamos a ver después, la CAN deja a disposición de cada gobierno de cada nación que lo contemple o no lo contemple. Ya después, obviamente, volveremos a mencionar cómo Colombia toma el concepto de la CAN al ser un país miembro de la Comunidad de Naciones. Mientras que la definición del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, que es el INS, básicamente nos dice que son con ocasión o por consecuencia de las tareas que aun siendo distintas a su categoría profesional ejecuta el trabajador. No obstante, recuerden que para el caso de España hay una connotación bastante especial, y es que España, para aquellas enfermedades profesionales, en el año 2006, no están centralizados de enfermedades como tal, pues básicamente son connotadas o son tenidas en cuenta como un accidente de trabajo, más que todo por la parte prestacional, ¿ok? Es por esa parte prestacional que España, digamos, que no entra a investigar realmente el nexo causal entre la gente y la enfermedad, sino que entonces la enfermedad que no está catalogada en esa tabla de enfermedades profesionales del Real Decreto entrarían automáticamente a considerarse como un posible accidente de trabajo. Continuamos acá con las definiciones. Inclusive, pues acá ustedes lo ven, las enfermedades no incluidas dentro de la lista de enfermedades profesionales, sin embargo, que tengan nexo de causalidad, se consideraría un accidente de trabajo.
¿Cuál es el listado de enfermedades profesionales de España? El Real Decreto 1299 del año 2006. Y también para España, accidentes de trabajo son enfermedades que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva. ¿Ok? Eh, Pasando nuevamente a la OIT, entonces la OIT, como les comentaba, en el accidente in itinere, entonces básicamente dice que debe ser primero la residencia principal. En eso, pues la OIT indica que si hay una desviación de la ruta del trabajador a su casa o viceversa, no se consideraría un accidente de trabajo. Entonces, por ejemplo, el trabajador que saca a sus hijos por la mañana para llevarlos a los niños al colegio y pasar y de ahí salir para el trabajo, pues ahí no se consideraría como un accidente de trabajo porque obviamente hay una desviación de su ruta normal, de su ruta principal, y pues obviamente ya no tendría esa connotación de accidente de trabajo. ¿Ok? De todas maneras, la OIT también manifiesta que accidente in itinere es aquel también donde el trabajador va, pues que le ocurre cuando es el trayecto para retirar, como lo ven acá, donde está la flecha, el lugar donde suele cobrar su remuneración. Ustedes salen del trabajo, van a 2 o 3 cuadras a retirar del cajero automático. Lo que suceda en ese transcurso, también la OIT lo contempla como un accidente. Esta es la definición de accidente de trabajo de la CAN. Entonces ven suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión. Aquí vamos todo similar a la ley 1562. Perturbación funcional. Ven que acá no está la parte psiquiátrica vino a incluirse en la ley 1562 del año 2012. Es también accidente de trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, observen, primero, no hay una perturbación psiquiátrica. Segundo, no está la parte sindical. La parte sindical vino a considerarse después, lo que yo les dije, cuando las altas cortes empezaron a generar una serie de sentencias, se declara inexequible la definición de accidente de trabajo del decreto ley 1295 del 94. Colombia absorbe el concepto de Lacan y posteriormente, entonces, al observar nuevamente sentencias que fallan a favor de perturbaciones psiquiátricas como accidentes de trabajo, es cuando el gobierno decide emanar o emitir un nuevo concepto y es aquel que se manifiesta en la ley 1562 del año 2002. Aquí falta una parte de Lacan. El Lacan posteriormente en el siguiente párrafo dice que cada gobierno de cada país queda bajo autoridad de indicar que se concibe como el accidente en el traslado a la casa. ¿Listo? Entonces, Lacan deja que cada país miembro de la Comunidad de Naciones indique o revise si, cómo debe considerar el accidente que ocurre en el traslado de la casa al trabajo o trabajo-casa. Esa es la definición de la OSAS, como lo vimos la vez pasada. La OSAS tiene el concepto de un incidente y la OSAS dentro de un incidente dice que es el accidente, que es como tal el evento que genera la lesión como tal, el que se materializa como tal, pero también la OSAS dice que el incidente puede ser el casi accidente. Entonces, para lo que Colombia define como incidente, para la OSAS es el casi accidente. Entonces, acá vemos la definición que plantea la OSAS de 8001 versión 2007. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, ¿okay? La enfermedad o víctima mortal. Tener en cuenta esas versiones que les estoy dando, sobre todo las de las normas, en este caso la OSAS 18000 versión 2007. La definición de accidente de trabajo que rige para el régimen de excepción, en este caso lo que hablamos con la fuerza pública, decreto 1796 del año 2000, observen el artículo 31, toman parte del concepto de Lacan. Si ustedes observan acá la parte del primer párrafo, es tal cual el concepto de Lacan. El segundo párrafo es el que viene a tener consideración como régimen de excepción, es decir, la subordinación. Por eso acá dice durante la ejecución de órdenes impartidas por el comandante del respectivo superior jerárquico. Entonces es acá donde se contempla como tal la subordinación como régimen de excepción. ¿Okay? Esa es la diferencia. Y obviamente el concepto de accidente de trabajo de la fuerza pública no puede incluir la parte sindical. Entonces, obviamente saben que la fuerza pública pues no es permitido tener sindicatos, ni mucho menos. Entonces, por eso tampoco la fuerza pública incluye la parte de sindicatos como si está contemplado la ley 1562 del año 2012.
O tener en cuenta estas situaciones de conceptos que es lo que yo desearía ver en los trabajos de ustedes el día de mañana. Esos ensayos que uno pueda observar bien los análisis, los argumentos, las sustentaciones a los diferentes conceptos de accidentes de trabajo. Lo que les comentaba el día sábado, cómo se maneja el informe por lesiones, los diferentes literales, y si ustedes observan lo que es el literal B y el literal C, son accidentes de trabajo. El literal B estamos viendo que es por causa y razón del servicio. Ustedes lo ven acá, enfermedad profesional y o accidente de trabajo. Y el C también, porque obviamente estamos hablando de un combate contra el enemigo, entonces obviamente también es un accidente de trabajo. Entonces, son accidentes de trabajo, literal A es común y obviamente literal B va en contra de la ley, como les comentaba la vez pasada. Continuamos. Entonces acá lo te dice que los accidentes que hay notificar, nosotros obviamente contemplamos esa notificación desde el decreto ley 1295 del año 94, no tenemos inconveniente. Les mencionaba la clase pasada, hay una sanción, hay una responsabilidad administrativa que se manifiesta en una sanción monetaria, que obviamente va a disminuir el pecunio de la empresa al no realizar un reporte en el tiempo establecido como lo está manifestando o lo estipula como tal el decreto ley 1295-94. Entonces, el artículo 62 del decreto ley 1295-94 nos establece la obligatoriedad de reportar. Cuando la empresa, lo que yo les comentaba la vez pasada, toma por hecho de que el reporte o que el generar el formato, el registro de manera internet o de manera telefónica está eximiendo de que la empresa lo realice de manera física, incluyen una responsabilidad administrativa contemplada en el decreto ley 1295-94 y también en el decreto 472 del año 2015. Y obviamente, cuando hablamos de una responsabilidad administrativa, estamos hablando de sanción monetaria. ¿Listo? Y cuando ustedes observan el decreto 472 y la empresa vuelve a incurrir en esas fallas, puede dar al posterior cierre de la empresa. Bueno, vamos a mirar acá ya la parte de lo que les decía, los reportes, aunque eso lo habíamos la vez pasada, la resolución 2851 contemplaba reportar todo del concepto del Ministerio de Trabajo, creo que lo voy a tener acá, si no se los regalo el día sábado, manifiesta que no, que solamente sigamos reportando lo que son accidentes graves y mortales. Bueno, eso frente a lo que son la parte de los reportes. Listo, vamos a entrar a mirar algunas generalidades. Como tal de la investigación y obviamente a la luz de la resolución 1401 del año 2007. Obviamente, ¿qué nos dice la resolución? Nos dice que cada investigación debe estar soportada con un informe. Un informe es un documento y obviamente ya se vuelve de carácter público. El documento obviamente tiene unas firmas y al usted proceder, cuando usted firma un documento, una investigación, está declarando que lo que está allí inmerso es verdad. Y es verdad a la luz de que un juez de casación laboral obviamente pueda investigar y pueda hacerlo a usted jurar, obviamente bajo juramento, que lo que está allí contemplado es verdad. Entonces, el simple hecho de firmar una investigación no quiere decir simplemente que por cumplir, yo firmé. La firma como tal es un sello, la firma como tal es cuando usted dice que lo que está allí planteado es verdad. Entonces hay que tener cuidado con la parte de las investigaciones y los informes. Son documentos y usted sabe que todo falsedad en documento se paga. En este caso estaríamos hablando de una responsabilidad penal en primera instancia. ¿Okay? Entonces vamos a mirar bajo el parámetro de la resolución 1401 cómo está inmersa en investigación de accidentes, qué proceso se lleva, qué procedimiento se lleva, qué etapa se lleva y qué paso a paso se lleva para llegar a un buen término. Nos quedan solamente 10 minutos de clase, lo que les decía, las sesiones virtuales son de media hora. Entonces no les voy a quitar mucho tiempo para que pues lo tengan en cuenta. Esta diapositiva, el Real Decreto 8-2015, pueden observar acá que accidente de trabajo para España. El artículo 156 dice los que sufra el trabajador al ir y al volver al lugar de trabajo.
para mostrarles cuál es la diferencia y que ustedes vean cómo España ha avanzado un poco más en este tipo de cuestiones. Esta es la definición de la ley 1562 de accidente de trabajo. Entonces acá ustedes lo ven exactamente lo mismo que el decreto 1796. Observemos acá ya que cambia, listo. Entonces acá dice que se produzca durante el traslado de los trabajadores, ok, de su residencia, el ocurrido entre la función sindical. Y si ven acá la parte psiquiátrica no está contemplado, entonces ustedes también lo pueden ver acá que se incluyó y como la parte psiquiátrica también no podría incluirlo como un accidente de trabajo. Y obviamente la parte sindical a raíz de varias sentencias que emanó las altas cortes. Bueno, ¿qué nos define como tal el accidente de trabajo mortal? Para hablar de un efecto o de un aspecto mortal es pertinente mirar el Código Civil, el artículo 94, que es cuando define qué se considera como una muerte en una persona. ¿Ok? Entonces, la muerte en una persona, según el artículo 94 del Código Civil del CC, dice que la existencia de las personas termina con la muerte. ¿Ok? Y a su vez el decreto 2493 del año 2004 define la muerte como la pérdida total de las funciones corporales. Y allí el artículo 12 dice, muerte encefálica mayores de 2 años se considera como los siguientes aspectos a tener en cuenta o las evidencias de los siguientes signos. Ausencia de respiración, pupilas dilatadas, ausencia de reflejos pupilares, ausencia de reflejo corneano y ausencia de reflejos oculovestibulares. Esos son signos que deben estar contemplados para uno considerar que efectivamente hay una muerte en una persona. ¿Listo? Para considerarlo como un accidente mortal. Entonces, aquí lo resumo, de esta manera se define entonces como el accidente mortal es aquel que tiene como se considera la pérdida de funciones corporales, entendida como la muerte encefálica de la persona. ¿Listo? Al existir una muerte encefálica de la persona, ya se puede considerar un accidente de trabajo mortal, a la luz del Código Civil y a la luz del decreto, obviamente, el decreto 2493 del año 2004. Ahora, vamos a mirar entonces el accidente de trabajo grave. El artículo 3 de la resolución 1401 del año 2007 dice imputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos, ¿listo? Lesiones, quemaduras, ¿ok? Aplastamientos, lesiones severas de columna vertebral, ¿ok? Entonces, este tipo de aspectos son considerados como un accidente de trabajo grave. ¿Listo? Ya está la definición de accidente de trabajo mortal, que es la muerte encefálica de la persona, y está la definición de accidente de trabajo grave, bajo el artículo 3 de la 1401 de 2007, resolución 1401 de 2007. Vamos a mirar el decreto 1072, perdón, artículo 224612, nos hablan de la documentación. El numeral 11 del artículo 224612 del decreto 1072 del año 2015 menciona en el aspecto de la documentación que la empresa debe tener reportes e investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. ¿Ok? Entonces observen, acá está diciendo reportes. ¿Ok? Reportes. Eso no lo inventó Diego García, eso no lo inventó, ahí está claro. Artículo 22462 y numeral 11 del decreto 1072 del año 2015. Y el artículo 22461 del mismo decreto nos menciona una revisión por la alta dirección. Entonces dice básicamente que la alta dirección, hablando desde la parte de la gerencia, identifica la notificación y la investigación de los incidentes. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? La alta dirección debe estar a tanto de lo que sucede en materia de accidentalidad y sobre todo la investigación de cómo se identificaron las causas, tanto las inmediatas como las básicas, para llegar precisamente a un diseño efectivo de un plan de acción que tenga esas correcciones, esas acciones correctivas que se deben implementar para eliminar de raíz una causa básica. ¿Qué más nos dice el decreto 1072 del año 2015? El artículo 22462 relaciona ya de manera específica la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, obviamente nos manda, nos lleva a la resolución 1401 del año 2007,
Pero dice acá, observen, el resultado de la investigación debe permitir identificar y comentar las deficiencias. Eso es clarísimo. Por eso, cuando vamos a mirar la metodología TASC, que es la técnica analítica sistemática de causalidad, TASC, la metodología TASC permite en el último componente mirar algo que se llama o se denomina fallas de control en los sistemas. Esta metodología es muy buena porque precisamente cuando vamos al componente de fallas de sistemas de control en los sistemas, ahí vamos a poder mirar y vamos a poderle dar aplicabilidad al numeral 1 del decreto del artículo 22462, que es de eficiencia del sistema de gestión. ¿Ok? Y dice acá, lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas. ¿Preventivas son a dónde? A los incidentes. ¿Listo? Entonces, acciones preventivas, eliminar incidentes. Acciones correctivas, eliminar accidentes. ¿Listo? Eso lo tiene que tener muy claro, muy claro. Acciones preventivas, eliminar incidentes. Acciones correctivas, eliminar accidentes. Por eso acá dice acciones preventivas, porque hablamos de los incidentes, correctivas y de mejora. Mejora es que la mejora continua. Las acciones de mejora son las que perduran, las que siguen con el tiempo. Capacitaciones, inspecciones, esas son acciones de mejora. Nunca van a terminar, nunca se deben eh, eliminar, nunca se deben parar. Esas acciones siempre van a estar. Nos dice el numeral 2, informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o sus controles, que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas y correctivas. Informar a alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión de seguridad y salud del trabajo y que se conciben también en las acciones de mejora continua. ¿Listo? Entonces, tener muy claro eso, tener muy claro cuál es la diferencia entre acción preventiva y acción correctiva en el tema de investigación de accidentes e incidentes. ¿Ok? No vayan a tomarlo del contexto de un sistema de gestión, porque pueden enredarse un poco. El término sistema de gestión es un poco más, más abstracto hablar de una acción de mejora y una acción preventiva y una acción correctiva. Eh, Básicamente, un sistema de gestión habla de una acción correctiva cuando hay una no conformidad, pero acá en accidentalidad hablamos de una acción correctiva para accidente y hablamos de una acción preventiva para incidente. ¿Qué más nos dice? El mismo artículo en su parágrafo del decreto 1072 nos dice el parágrafo 1, lo voy a leer textualmente. Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y las recomendaciones por parte de las ARL deben ser consideradas como insumo para plantear acciones correctas preventivas o de mejora en materia de seguridad del trabajo, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con el deben ser considerados como insumo. No se obliga a la empresa de que tome esas acciones que plantea o sugiere la ARL, pero sí el día de mañana, cuando hay una investigación, cuando hay una demanda por indemnización en el caso de responsabilidad civil de materia subjetiva que va a cargo del empleador, allí el juez le puede decir a ARL usted qué le manifiesta a la empresa. Y allí sí puede la empresa decir, no, la ARL me dijo esto, yo por no hacerle caso, y resulta que era lo mejor haberle hecho caso porque pues, las acciones estaban bien diseñadas por parte de la ARL. Entonces allí cuando la ARL dice, aquí no hay nada que hacer, yo le planteé, usted no quiso, asuma la responsabilidad. ¿Listo? Y el parágrafo 2 dice, para las investigaciones de equidad del presente artículo, el empleador debe conformar, aquí ya empezamos a hablar del equipo investigador, que no se debe conformar mediante un acta, que no se debe conformar mediante un acto especial, eh, ¿por qué? Porque los nombres de los investigadores junto con las firmas están en el formato de investigación de accidente. Y ustedes saben que el equipo cambia de acuerdo al accidentado. Entonces, no hay necesidad de hacerlo mediante resolución, no hay necesidad de hacerlo mediante un acta, no hay necesidad. No, el equipo investigador es cambiante, cambia de acuerdo al accidentado. Dice, que integre como mismo el jefe inmediato, supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del COPAS y al responsable del sistema de gestión. Cuando el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. Salvo, obviamente, lo que hablamos de los graves y mortales, que obviamente sí tendrá que serlo una persona con licencia. Seguimos con el decreto, con el artículo 224633, acciones preventivas y correctivas. ¿Qué nos dice frente a las acciones preventivas y correctivas?
Nos dicen que todas las acciones preventivas y correctivas deben estar ¿qué? Documentadas, es decir, evidenciadas. Debe existir la evidencia de la implementación de esas acciones preventivas y correctivas. Ser difundidas a todos los niveles pertinentes, es decir, lo que conocemos como lecciones aprendidas en materia de seguridad y trabajo. Tener responsables. Cuando usted diseña un plan de acción, usted lo diseña con actividades responsables, fecha de cumplimiento, o fecha de plazo y una evidencia. Y fechas de cumplimiento, lo que les acabo de mencionar. Eso es lo que compone un plan de acción y en eso debe estar enmarcado las acciones preventivas y correctivas que yo diseñe para eliminar la causa raíz y sobre todo, obviamente, pues corregir de manera inmediata las causas. Listo, eso sería por todos estudiantes el día de hoy. Seguimos el día sábado. Por favor, terminen bien esos trabajos. Quiero ver un buen sustento, un buen argumento, un buen uso de las normas APA en el trabajo, por favor. Ante todo, muchas gracias y una feliz tarde. Sí, dos muchachas. Claro, de ustedes, ahí como yo.